ahora vamos a escuchar a Raquel Osborne en su intervención, que ella ha titulado Sexualidades imposibles para las españolas en la primera mitad del siglo XX. Raquel Osborne fue becaria Fulbright y Master of Psychology por la Universidad de Nueva York. Es doctora por la Universidad Complutense, profesora titular y catedrática acreditada de Sociología en la UNED. Sus investigaciones giran en torno a cuestiones relativas al género, a la sexualidad y a la memoria histórica. Ha publicado numerosos libros y artículos. Entre sus libros podemos destacar La construcción sexual de la realidad, editado en 1993 y 2002, Trabajadoras del sexo, derechos, tráfico y migraciones en el siglo XXI, editado en 2004, y Apuntes sobre violencia de género. Ha dirigido un proyecto de I+D+I sobre memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, que ha dado lugar al libro Mujeres bajo sospecha, Memoria y sexualidad, de 1930 a 1980, que ya va por su cuarta edición. Y ese libro también ha dado lugar a una exposición itinerante titulada también Mujeres bajo sospecha, de la cual tuvimos la suerte de disfrutar en la Universidad de Valladolid hace unos años. Sus últimos artículos son La década prodigiosa de Regina Lamo, su compromiso con el cooperativismo obrero en la Cataluña de los años 20, publicado en la revista Arbor, y Una chica rara, reflexiones sobre Oculto sendero de Elena Fortún, previsto para su publicación en Clepsidra en el volumen 21 en este mes de abril ya de 2021. Así pues, damos paso a Raquel, que estoy segura también va a aportarnos interesantes reflexiones en torno, en este caso, sobre todo, a las mujeres lesbianas. Muchas gracias, Raquel. Tienes la palabra. Muchas gracias a la presentadora, a Yolanda, que se está tomando su trabajo para compartir esta sesión, ¿no? Empezó también Rafael Mérida su intervención mencionando a últimos libros autobiográficos o publicados, mejor dicho, últimamente, no son tan últimos, tanto de Elena Fortún como de Oculto, como de Victorina Durán, ¿no? Sus biografías lésbicas, ¿no? Explícitamente lésbicas, ¿no? Cosa que realmente nos ayudan y nos orientan y que contribuyen a que podamos estar presentando en sociedad a estas personas en su faceta homosexual, por decirlo en sentido amplio, ¿no? Yo voy a empezar con un pequeño recitado, me refiero de lectura, así lo escribí y así me salió cuando yo estaba pensando cómo pensar este tema, ¿no? Y entonces para situarlo, y ya luego empiezo de una manera un poco más en detalle y intercalando diferentes cosas. Es decir, esto, ya digo, es un primer recitado. Esto en el primer tercio del siglo XX, que es para situar dónde estamos, ¿no? Aparte en la Universidad de Valladolid. En el primer tercio del siglo XX, sobre todo tras la Primera Guerra Mundial, el mundo se transforma y las mujeres, ya empoderadas por su papel en la guerra y con más educación, tienen conciencia y ciertas oportunidades de incorporarse a la modernidad y lo hacen todo lo que pueden. Encontraron grandes dificultades para ello, y si lo consiguieron, posteriormente ha costado mucho que se las reconociera. Lo que se conocía y reivindicaba era sobre todo las realizaciones masculinas que conformaban el canon de la generación del 27, a la que ellas pertenecen. Ha sido sobre todo a partir de finales de los años 90 del pasado siglo cuando se ha hecho un gran esfuerzo para reivindicarlas como modernas, como sujetos de su tiempo y como participantes y contribuyentes a la regeneración y modernización de España. Lo que está siendo más difícil todavía, como se pueden imaginar, es la investigación y reivindicación de su disidencia sexual. En esta charla nos centraremos en la Edad de Plata. Los escenarios transcurren sobre todo en la España de los años 20 y 30, truncados por la guerra civil y por el exilio. Y ahora precisamente yo quería aludir a
a los textos que hemos conocido recientemente, que ya ha mencionado Rafael Mérida, el de Elena Fortún en Oculto Sendero, que fue publicado en 2016 en edición de la mano de Nuria Capdevila Urgüelles, y por otra parte el otro texto es el de uno de los volúmenes de la autobiografía de Victorina Durán, Así es, en edición de Idoia Murga Castro y Carmen Gaitán Salinas, que fueron publicados en 2018, o sea, muy recientemente. Un momento, vuelvo aquí. Antes de estas fechas, en 2011, Vicente Carretón Cano había leído la autobiografía de Victorina Durán cuando todavía no estaba publicada, cayó en sus manos, y escribió un artículo titulado Victorina Durán y el Círculo Sáfico de Madrid, semblanza de una escenógrafa del 27, se refería a Victorina, y donde proponía una hipótesis muy sugerente. Decía que el legado literario autobiográfico de entonces una desconocida coreógrafa, figurinista y activista llamada Victorina Durán ofrecen una nueva perspectiva sobre las relaciones de género y sexualidad en la Edad de Plata, en la época de las vanguardias en la España del primer tercio del siglo XX. Hasta entonces, dice Carretón Cano, la generación del 27 ha sido vista aparentemente como solo masculina y parcialmente homosexual. Él pensaba en nombres ya reivindicados o conocidos como homosexuales, como Vicente Alexandre, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Gregorio Prieto, Emilio Prado y Juan Gil Alberte. Pero Carretón cuestionaba este supuesto y apuntaba a que la generación del 27 era mucho más femenina y algo más homosexual de lo que no nos habían contado. Entonces abundaba más Victorina, Carretón Cano en lo que él proponía. Dice, el legado autobiográfico que cayó en sus manos de Victorina Durán, él lo ve como el hilo de Ariadna que permite adentrarnos e indagar en esas áreas desconocidas para muchos de la sensibilidad, la afectividad y la sexualidad lésbica, dando nuevas pistas para la ubicación de dichos comportamientos en los mismos epicentros institucionales de la cultura de la época. Aquí creo que es una frase clave, donde buscar esos comportamientos o esas identidades. Dice, solo faltaba dirigir la mirada hacia la vertiente sexual en las instituciones femeninas de la época y también en las biografías de sus protagonistas. Y añadía, siempre dentro del más estricto decoro y nunca pública ostentación. Esto se refería a cómo, digamos, se comportaban por las normas de la época y el lugar en que se encontraban las personas que allí residían, ¿no? Por ejemplo, en la residencia de estudiantes. Y él ponía sus miras principalmente en el Liceo Club Femenino de Madrid, y solo de pasada en la residencia de señoritas. Pero yo aquí me parece que resulta fundamental centrarnos en las dos instituciones, no en una sola, ¿no? Porque realmente las dos instituciones funcionaron como redes entre sí, ¿no? Realmente eran lo contrario de un compartimento estanco, eran ¿cómo se diría? Vasos comunicantes, se podría decir perfectamente la una con la otra, tanto en cuanto a los enfoques como las actividades que hacían, como las personas que en ellas se movían, por supuesto que en quienes las dirigían, y a las muchachas, a las personas que por ahí andaban, y a las propuestas que hacían, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que ahora voy a hacer unos pequeños apuntes de contexto para que sepamos dónde estamos cronológicamente. Entonces, realmente el siglo XX empieza con o sea, mejor dicho,
el siglo XIX acaba con los desastres de fin de siglo. El desastre del 98 con las pérdidas de Cuba y Filipinas, el Imperio Español, y se plantea el siglo, sí que entra con la idea de que se había tocado fondo y que había que regenerar esa España doliente y esa España atrasada, pobre, con mucho analfabetismo, sobre todo en las mujeres, y donde la educación, por ejemplo, estaba en manos de la Iglesia. Ya se habían empezado iniciativas como la Institución Libre de Enseñanza, que se crea en 1870, que representa precisamente el intento de proporcionar una enseñanza laica fuera de las enseñanzas de la Iglesia Católica y del dogma, el dogma religioso, ¿no? Es una iniciativa privada y laica. El órgano ejecutivo de la Institución Libre de Enseñanza es la Junta de Ampliación de Estudios, que empieza a concretar sus iniciativas. Y podríamos decir que en ese momento ya, cuando empiezan realmente en la segunda década del siglo XX a moverse todo este magma que estaba en ebullición, esto digamos, y sobre todo después de la Gran Guerra, digamos que se deja atrás la Belle Époque y empieza la etapa de las modernas, de la modernidad, ¿no? Entonces, voy a dar unas fechas. En 1910 es cuando se permite por primera vez el acceso de las mujeres a la universidad. Los varones la tenían desde que hubo universidad. En ese mismo año se crea la residencia de estudiantes en Madrid. Todo esto con el enfoque krausista de la institución libre de enseñanza. En 1915, o sea, muy pronto después, se crea la residencia de señoritas dirigida por María de Maeztu. Entonces, el periodo que sigue es el de los años 20, la Segunda República, y que se trunca ese periodo de gran esperanza y gran ebullición en efervescencia en España, en estos terrenos culturales, que se trunca con la guerra civil y el exilio, ¿no? Entonces, para hacernos una idea de qué representaba la modernidad para las mujeres, hemos cogido una cita de Concha Méndez, una moderna, deportista, poeta, amiga muy conocida, vamos, para la mayor parte de nosotros por su asociación con Maruja Mayo en el tema del sinsombrerismo, de quitarse el sombrero, ¿no? Que fue que significaba que las mujeres se querían sentir libres y se quitaban el sombrero, que lo representaban como la cárcel de las ideas, ¿no? Entonces, Concha Méndez decía lo siguiente: yo he visto nacer todos los inventos del siglo. Nací en medio de la modernidad, del canto a los medios de transporte, a la velocidad, al vuelo. Mis primeros poemas están llenos de estas cosas, de los clamores a la era moderna, de aviadores, motos también, motores, hélices, telecomunicaciones. Y lo que sentían las mujeres modernas era que la mujer se había convertido en el icono de una época, en el símbolo social de la modernidad, ¿no? Pero sabemos que las modernas no fueron siempre bien recibidas. Encontramos en una revista de 1929 el siguiente comentario. Dice: ¿dónde vamos a parar? Señor, señor, el alarmista se alarma, el mundo se desquicia, la mujer viaja sola, fuma tabaco, más que el hombre, se calza pantalones, vuela por los aires, bate retos de natación, como un verdadero marimacho. Ya la mujer no es mujer. ¿Dónde vamos a parar? ¿Pero qué es esto? Entonces, realmente, con este despotrique, digamos, se están fijando, se están señalando algunos de los rasgos característicos de las nuevas mujeres y de las mujeres modernas, ¿no? Modelos que, sobre todo en el periodo de entreguerras, crearon mujeres que crearon modelos de identidad diferentes. Era un movimiento de carácter urbano y efímero, pero desde luego alejado del tradicional de perfecta casada y madre, ¿no? Entonces, dijimos antes
y tenía preparado unas diapositivas, pero vamos, me está haciendo más ligero no salirme de la pantalla, ir y volver, ¿no? Así que las voy a dejar de lado. Si luego se quiere que mostremos algo, pues por ahí sí que podría. Decíamos que la residencia de señoritas se creó en 1915 con María de Maeztu, que María de Maeztu era una persona un poco más mayor que el resto de las modernas, nació en 1880 y algo. Se había formado en el extranjero, era una persona inteligentísima, y había empezado, era maestra de formación en origen, y todo su recorrido fue en el sentido de la importancia de educar a las mujeres españolas, de formarlas, porque veía que esa era una situación que lastraba la posibilidad pues eso, de igualdad y de mejora de la situación de las mujeres, ¿no? Entonces, la residencia era iba a decir una protegida, ¿no? Una persona que había estudiado con Ortega y Gasset y a la que Ortega valoraba mucho. Entonces, y fue propuesta de todas maneras por la gente de la Ilustración Libre de Enseñanza para presidir esa residencia, ¿no? A la cual tuvo libertad para darle el aire que quería. Y entonces lo que ella pensó que debía ser no un mero internado como los que había al uso, sino un lugar donde se pudiera dar una formación integral a las residentes, a las jóvenes que la iban a habitar. La residencia estaba destinada para jóvenes que no eran de Madrid y que necesitaban un alojamiento cuando venían a Madrid para hacer sus estudios universitarios. Entonces, María Maestro había tenido justamente esa experiencia años antes, y donde se había encontrado para estudiar en Madrid en una pensión en el centro, dice que ruidosa, molesta, sin un buen espacio, sin una habitación propia para el estudio. Entonces eso fue lo que ella quiso crear, pero en un ambiente muy especial que imitaba, en el mejor sentido de la palabra, o recordaba a los colleges estadounidenses para señoritas, que eran todo un modelo de, digamos, vida integral, efectivamente, vida completa en el seno de una institución, ¿no? Para ello, esto se pretendía, con la educación, formación integral, trabajar desde la educación física hasta los buenos modales, el dominio de idiomas y en general crear una mentalidad con amplitud de miras, ¿no? Pero eso se hacía con medios, ¿no? Y los medios, por ejemplo, pues se creó un laboratorio, una nutrida biblioteca, un programa de clases muy formativos que eran complementarias a las enseñanzas universitarias, recordemos. Conferencias era un tema importantísimo, los ciclos de conferencias, conciertos o lecturas poéticas para ampliar su formación. Además se hacían deportes en general y se hacían excursiones a la Sierra de Madrid, etcétera, muy en la mentalidad institucionista, ¿no? De que la educación se hacía en los lugares donde sucedían las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido. Y por mediación de otra de las instituciones creadas alrededor del clima educativo moderno de la época, estaba el Instituto Internacional para Chicas, para jóvenes que venían de Estados Unidos para formarse y estudiar en España español y cultura española y demás. Realmente se hizo un intercambio muy claro entre la residencia y el Instituto Internacional, en el cual había trabajado previamente María de Maeztu y con el cual tenía estupendas relaciones, ¿no? Y eso servía también para conceder becas de intercambio. El instituto y la residencia se intercambiaban estudiantes, cada una a su país, además con la idea de que quienes iban para un lado o para otro enseñaban el idioma, su idioma de origen. Las españolas enseñaban inglés en los colleges estadounidenses y allí aprendían español, y al revés pasaba con sus congéneres estadounidenses. Así que eso era absolutamente creativo y formativo, ¿no? Y el resultado de todo eso es que se creaban unas redes de compañía, de entendimiento y de cooperación entre las amistades femeninas que allí se hacían y que darían pie al cultivo de fecundos apoyos, ¿no? En realidad es que
el dato, lo que sale es que la mayoría de las mujeres que pasaron por esas instituciones, fueron las llamadas a constituir la vanguardia de un modelo de mujer moderna, profesional e independiente, que todavía, no olvidemos, resultaba exótico en aquella época. Estamos pensando, por mencionar solo algunas de las más conocidas, en Victoria Kent, en Josefina Carabias, la periodista, en María Zambrano, la filósofa, en Victorina Durán, la coreógrafa, o Maruja Mayo, la artista enorme y pintora, Zenobia Camprubí, Gabriela Mistral, la poeta, Victoria Ocampo, intelectual y creadora de la revista Sur, María Martínez Sierra o María Lejárraga, escritora muy prolífica sobre los derechos de la mujer, Clara Campoamor o Concha Méndez, por decir algunas, ¿no? O sea, fue una generación prodigiosa, podríamos decir, ¿no? Y unos años después, bueno, la residencia se creó en el 2015 y se acabó con la guerra civil. Durante todo ese tiempo, María de Maestra fue su presidenta. En el año 1926, o sea, 11 años después de la creación de la residencia, se crea el Liceo Club Femenino en Madrid. Por cierto, los 2 primeros años y los últimos 2 años del liceo fueron presididos también por María de Maestra. Realmente fue una iniciativa de varias mujeres, muchas mujeres que poco a poco se fueron juntando, hasta 100 se acabaron reuniendo, mujeres, muchas casadas, sin una formación previa universitaria, pero con mujeres potentes, mujeres que estaban haciendo lo que podían culturalmente, mujeres de sus maridos, es decir, también casadas muchas veces con prohombres de la época, ¿no? Y todo en un ambiente liberal y vanguardista, ¿no? Entonces sentían la necesidad de tener una institución propia donde reunirse en un sitio laico, privado, donde poder realizar la formación cultural en sentido amplio que querían recibir y proporcionar a las mujeres, ¿no? Y entonces se convirtió realmente en un centro cultural básico como plataforma, una de las plataformas más importantes de formación y emancipación femenina, ¿no? Y una condición para formar parte era eso, que cada una hubiera hecho previamente algo relevante, no sé si solamente para las mujeres o en sentido amplio, ¿no? Pero también decía, si no lo habían hecho ellas, bueno, sus maridos, por lo menos, ¿no? Como que hubiera un ambiente de mirada colectiva en el hogar, ¿no? Y ya decía antes que el Instituto Internacional que mencionaba antes, también se creó una alianza no solo con la residencia que ya la tenía, sino también con el Liceo Club, al cual le sufragó muchos de sus cursos y que hizo posible su gratuidad, ¿no? Y aparte se cedían los salones unos a otros, la residencia, el Instituto Internacional, el liceo, o sea que había un intercambio continuo, ¿no? Entre actividades, personas e intereses, ¿no? Entonces, me gustaría, una vez visto este ambiente, ¿no? En esas instituciones, que bueno, pensemos que eran lugares de mujeres, solo para mujeres, en plena actividad y creatividad y con mucho contacto en la medida que colaboraban haciendo muchas actividades. Es decir, eran mujeres activas que tenían objetivos comunes y vidas comunes, sobre todo en la residencia se vivía, ¿no? Y ese ambiente, bueno, vamos a ver, en la residencia se supone que era un lugar de moralidad al uso intachable, porque tenemos que darnos cuenta que en aquel momento los padres de provincia, padres y madres, claro, los progenitores dejaban a sus hijas en Madrid, jóvenes, a cargo de una institución que sobre todo al principio no conocían, ¿no? Y que tenían que quedarse tranquilos con que la institución iba a responsabilizarse de la moralidad, digamos, en sentido más claro era de la pureza de sus pupilas, ¿no? Y
esa confianza se depositaba en la representante de esa institución, que era María de Maeztu. Ya digo, María de Maeztu estaba en la salsa de todas estas instituciones y demás que no estamos nombrando, ¿no? Era una persona que sabía clave en ese momento en España en la parte institucionalista referida a las mujeres, ¿no? En cualquier caso. Esto, en todo caso, yo quería ahora hacer una pequeña semblanza de varias institucionistas y personas que también estaban asociadas al Liceo Club, como para señalar que si Carretón Cano hablaba de que eran una fuente de, si se las miraba más con lupa, de unas sexualidades no normativas, digamos, que también eso se estaba dando en esas instituciones, ¿no? Y realmente, básicamente, podíamos ver personas que han estado en ambas instituciones y ver de qué iban, ¿no? Cómo iban sus vidas en este sentido. Más o menos se puede hacer con mucha más profundidad, pero bueno, esto es como pinceladas, aproximaciones para ver cómo iba la cuestión, ¿no? Y empezamos por la propia María de Maeztu. Ya digo, persona intachable oficialmente hablando, porque tenía que serlo, aparte era muy estricta, la moralidad, de hecho, las normas en la residencia era muy estrictas de que a las 9 había que estar, las 9 eran las 10, lo que después, según la canción de Serrat, era que había que llegar antes de las 10, pues en esa época y en otros sitios, no solo en España, eran las 9, ¿no? A las 9 había que estar en la residencia y si no, no se podía entrar. No sé qué pasaría con las que no llegaran a tiempo, la verdad, pero bueno, entonces, de María de Maeztu podemos decir que no se le conoce varón, no se le conocía varón, que nunca estuvo casada, ni nada parecido, y eso era poco frecuente en la época, como por ejemplo señalaba Fortuny, que era 2 años más joven que ella, y que Fortuny fue una persona que, bueno, escribió también eso que decíamos al principio, una autobiografía novelada con seudónimo de su vida y ella sentía que para una mujer de su época y de su clase no se concebía una mujer no casada y por eso ella se casó y se casó sin querer casarse y se casó con el menos malo de los pretendientes que encontró, ¿no? Pero María de Maeztu pudo sortear eso, ¿no? Y sobre María de Maeztu, vamos a ver, hay distintas si se rastrea un poco, muy poco he hecho yo, algunas pistas nos puede dar de que, bueno, algo no funcionaba tan claramente como lo que se suponía de ella. Bueno, por lo pronto, en Shirley Manghini, la hispanista que hizo, que publicó en 2001 su libro Las Modernas de Madrid, fantástico, y que fue el que primero realmente hizo un trabajo enorme de rastreo y tal, de cómo iba las modernas, y en fin, es una taxonomía absoluta de lo que pasaba, ¿no? Da nombres, da situaciones, da movimientos, da de todo, es como una Biblia, ¿no? Que hay que consultar. Luego se han completado los trabajos, obviamente, han seguido, pero sin esa base y todavía sigue súper vigente, ¿no? Pues bueno, pero en 2006, unos años después, escribió un artículo aparte y ahí decía, parece ser con toda tranquilidad, que Maeztu y Gabriela Mistral, que eran amigas y continuaron siendo amigas, fueron amantes, dice, pero no cita fuentes, en fin. Pero según Morla Lynch, que era en aquel tiempo el embajador de Chile en España, que escribió sus memorias, o por lo menos unos escritos de su periodo en España, me escribía muy bien y se ve que se enteraba de muchas cosas, estaba en un lugar clave. Sí dice que Maeztu y Mistral eran íntimas amigas, aunque de carácter muy diferente, ¿no? Y hace una pequeña descripción de las dos que me parece interesante para hacernos una pequeña idea de cómo eran las personas, ¿no? Y de María de Maeztu dice, es lista y avispada, de una vivacidad y rapidez asombrosa, expresa en un minuto, con una facundia prodigiosa, lo que Gabriela, con su calma reflexiva, tarda un cuarto de hora en formular, ¿no? Y de Gabriela Mistral dice, es pausada, tranquila, de una serenidad austera, seca y severa, que infunde respeto al mismo tiempo que arrendamiento. Esto no entiendo lo que quiere decir, pero vamos, yo creo que quiere decir que impone, ¿no? Tiene la residumbre del granito, ¿no? Y según Carretón Cano, María de Maeztu
frecuentaba el círculo sáfico del consulado de Gabriela Mistral. Esto, ya digo que se conocían ellas dos. María de Maestro había invitado varias veces a Gabriela Mistral a dar conferencias en la residencia, lo hacía con muchísima gente. O sea, que está claro que se conocían y eran amigas, eso sin dudarlo. Y luego lo que quiero decir es que Carretón Cano, cuando hablaba por una parte de que había que mirar las instituciones para rastrear esto, qué vida no fuera de las normas se podía estar haciendo allí, en esos centros, pero mencionaba eso como los sitios grandes, consolidados, instituciones, pero los ponía al mismo nivel que lo que él llamaba círculos sáficos referidos, uno de ellos a lo que llamaba el consulado de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, la poeta, fue embajadora, no, fue cónsul de Chile en Madrid, en los años, antes de la final de la República, años 35, 36, y estableció su consulado primero en el centro de Madrid, frente al Retiro, en la calle Menéndez Pelayo, y luego, no se sabe muy bien por qué, se fue a un barrio así como poco relevante en Ciudad Lineal y tal, y ahí continuó el consulado. Bueno, el caso es que en distintas, claro, cuando se va leyendo por aquí y por allá, se ve que el consulado de Gabriela Mistral era un referente, un lugar de reunión donde se reunían. Los jueves son míticos para las personas que participaban los jueves en el consulado de Gabriela Mistral, y donde se reunían, por ejemplo, parece ser María de Maeztu, Victoria Kent, se podía acercar Carmen Conde y otras mujeres que ahora no tengo aquí registradas, ¿no? O sea, había un grupito de gente que se reunían y que siempre han conservado en su memoria, y yo creo que debió ser un grupo de afinidades, digamos, les o para les, pero que realmente funcionaba como un grupo, siempre con el decoro que se señala al principio, que esa era un poco la referencia a la época. Se podía hacer, pero siempre de una forma muy correcta y muy discreta. Entonces, pero de personas que culturalmente potentes y que tenían unas reuniones pues muy estupendas, ¿no? Entonces, una de las asiduas era María de Maestro, ¿no? Y luego, por otra parte, referido a María de Maestro, justo investigando para esta ponencia, me encontré casualmente con un artículo que me sorprendió porque hablaba de un encuentro que habían tenido en la residencia de estudiantes, de señoritas, en una cena que habían tenido María de Maeztu, Victoria Kent, Victoria Ocampo, la intelectual argentina, ya digo, que ha pasado a los anales, sobre todo por la creación de la inmensa e impresionante revista Sur, y bueno, pues una cena, y ellas están con una de las profesoras que venían aquí a hacer intercambios, una profesora del Smith College, en realidad la presidenta o la directora del Smith College, esto era aquel momento, y que desde hacía años hacían intercambios con María de Maeztu y estaba en España para seguir haciendo intercambios, ¿no? Entonces se cenaron en la residencia de señoritas invitadas por María de Maeztu, y esta señora, cuyo nombre no recuerdo, escribió una carta después a alguien, a sus colegas, esto diciendo: uy, me he encontrado que estas señoras con las que he cenado, estos son más radicales que los radicales más radicales, y tal, esto en temas de sexualidad, qué barbaridad, y tal y que cual, estoy asombrada, ¿no? Y bueno, alguien encontró esa carta, un investigador, un hispanista también, Santiago López Ríos, me parece, y entonces cogió y rastreó, y siguió la pista de esas fechas de la carta, y encontró otras cartas, esto entre precisamente María de Maeztu y Victoria Ocampo. Sorprendentes porque resultó que estaban describiendo un episodio de celos que de pronto tuvo lugar a raíz de esa noche, en esa cena, pero que tuvo lugar otro día cuando Maeztu fue a despedir a Ocampo, a la estación, esto después de que había dado unas charlas en la residencia, y que fue porque parece ser que Maeztu se había sentido
preterida en la conversación, en la dinámica de la conversación en aquella cena, porque se centró mucho en la figura de Victoria Kent, el interés, porque Victoria Kent era el año 1931, acababa de ser, era diputada en las Cortes, esto era la primera mujer que había conseguido el título de abogada en Madrid, la segunda en España, y se le acababa de nombrar directora de centros penitenciarios, que era el primer cargo que se daba a una mujer, no sé si siempre en España, el cargo político de importancia. Entonces, bueno, era la estrella. Entonces estuvieron ahí en una conversación muy amena y se ve que Maestu se sintió que ella no era el centro, que debía ser un poco a lo que estaba acostumbrada, y tuvo un ataque de celos. Entonces se lo manifestó a Victoria Ocampo, por la cual sentía una enorme fascinación. Hasta ahí seguro. No es de extrañar, Victoria Ocampo creaba, vamos, o era una seductora nata o tenía unas dotes de atractiva impresionantes, y si se la ven las fotos, pena no estarlas poniendo aquí, era fantástica, y vamos, Ortega y Gasset cayó rendido en sus brazos, no porque ella no quiso, es decir, quiso entablar amistad y ella se negó. Rabindranath Tagore también, y no sé cuántos más, y luego con algunos célebres también, si tuvo interés ella, ¿no? En fin, que era básicamente heterosexual, Ocampo. Bueno, el caso es que se montó un número y tal, y las cartas reflejan que Maestu tuvo un acceso de celos diciendo que Ocampo estaba estropeando con ese interés por Victoria Kent, que a ella le debió parecer excesivo, estaba estropeando la amistad esa especial que ellos tenían, y que entonces la relación no podía seguir como la tenían. Bueno, entonces, esto no quiere decir con eso, como decía, siguiendo a Lilian Faderman, que eso supusiera que Victoria Kent fuera lesbiana. Para ser lesbiana, dice hablando precisamente en la época de los 20, que era la época en que estaba estudiando Lilian Faderman las amistades románticas entre mujeres, había muchas formas de relacionarse con las mujeres entre sí, ¿no? Y había unas proximidades que incluso, que aunque podía ser que mientras, incluso hasta acostándose dos mujeres entre sí, eso no significaba, según Faderman, que fuera lesbiana. Lesbiana, dice ella, es quien se siente como tal. Y ella duda mucho que en aquella época alguien como María de Maestu se pudiera sentir así, por lo desprestigiada, por el estigma que podía tener ese tipo de conductas aberrantes en aquel tiempo, y además por por otra parte, moralidad muy estricta que la tenía, ¿no? Ella tenía que ser un faro y un modelo, y no podía, vamos, que seguro que no era esa la cuestión, porque no es esa la cuestión, pero sí, desde luego, ver que, bueno, pues cómo funciona el erotismo en las personas en los momentos determinados y condicionados por su momento histórico, pero que en el caso de Maestu era en la cabeza visible, no solo de la residencia de señoritas, del Liceo Club cuando fue su presidenta, del Instituto Internacional cuando estuvo allí, y demás instituciones, de que siempre era la presidenta de todo, ¿no? Entonces, eso podemos decir de Victoria, de María de Maestu. Otra de las protagonistas de la residencia fue su ayudante durante muchísimos años. Sí. Perdona que te interrumpa, tenemos 5 minutos vale. para acabar el... Perfecto, no te preocupes. Bueno, Victoria Kent era otra de los personajes que circulaban por ahí, y muy activa tanto en las dos instituciones. Victoria Kent debió asumir desde muy joven su homosexualidad. Otra cosa es que lo practicó lo que hizo falta, ¿no? Otra cosa es que con decoro y discreción, ¿eh? Y además es una persona muy sobria y tal, que no hubiera consentido nunca que nadie, ni hacer alarde, ni que nadie le dijera nada, pero la llamaron marimacho, virago, la trataron fatal, por su poder, por su capacidad, por su todo, ¿no? Y tuvo relaciones conocidas con nombre y apellido, porque sobre ella se ha escrito bastante, entonces de ella conocemos bastante por eso, ¿no? Luego decimos Victorina Durán. Victorina Durán, esa sí que era una lesbiana confesa ante sí misma, y decía que había que ser valiente, y que ella se erigía en portavoz de las mujeres que no podían hablar. Ella no es que lo pregonara a los vientos, porque eso no se podía hacer entonces, pero en los círculos próximos
sí era conocida como tal, se manifestaba como tal, se expresaba como tal y se dirigía a las mujeres como tal y las abordaba con toda tranquilidad. Y al mismo tiempo con decoro y o sea, con discreción irremediable. Y ella fue, como ha mencionado Rafael y he mencionado yo, tuvo la necesidad de escribir sus memorias lésbicas para que quedara constancia. Y en ellas destaca la relación que tuvo con Margarita Sirgu, la actriz tan importante en España. Y tenían encuentros en el saloncillo del Teatro Español, donde actuaba Margarita Sirgu, representando durante mucho tiempo las obras de Lorca, ¿no? Entonces ahí había un contubernio clarísimo, que es otro de los círculos sáficos a los que se refiere Carretón Cano. Y por último, quería mencionar a Elena Fortún, cuyo libro hemos mencionado nosotras antes, ¿no? Con su biografía escrita en los años 40 en el exilio, pero recuperada por Nuria Capdevila Argüelles en 2016. Y en esa autobiografía novelada tenemos a una Elena Fortún, lesbiana hasta los tuétanos, pero que no asumía realmente su condición. Era lesbiana, sabía que lo era, pero no quería serlo. Y entonces vivió una vida tormentosa, atormentada por el sí pero no y no pero sí, con el que cómo se sentía y cómo vivía sus relaciones, ¿no? Entonces fue una mujer infeliz en su matrimonio, pero no muy feliz tampoco en su vida alternativa, porque no la acababa de asumir, y eso que tuvo muchas oportunidades, porque todas ellas, y es con lo que acabo, Elena Fortún, Victorina Durán y Victoria Kent, no Maestu, que era de una generación un poco anterior, todas ellas se mostraban muy públicamente a través de la moda como personas llamativas en ese sentido, a través del traje sastre masculino adaptado para las mujeres, que todas llevaban, que implicaba chaqueta, corbata y una falda larga porque no se usaban pantalones, y que era un traje que podía ser una seña de identidad de mujeres, digamos, alternativas, en el terreno erótico sexual, aunque no solo lo usaban ellas, lo usaban porque eran modernas, pero acabó siendo una seña de identidad como un lenguaje no escrito, pero que ellas llevaban puesto. Y nada, pues aquí acabo con el pequeño recorrido sobre las vivencias lésbicas, los lugares de encuentros lésbicos y algunas personas de las que por ahí pululaban, ¿no? ¿Está? Muchísimas gracias por atenerte al tiempo. Yo no veo el chat y no sé si hay alguien que está formulando alguna pregunta. No tenemos mucho tiempo porque, bueno, vamos en horario, pero bueno, no sé si habrá alguna pregunta en el chat. Yo no las puedo ver. No hay ninguna pregunta. Yo la única que os lanzo, pero muy breve, para que en 5 minutos me digáis si vosotros tenéis también esa sensación que yo he apuntado en la presentación de esta mesa, de esa dispersión que existe ahora mismo en relación a todas las fuentes de memoria que puedan ser recopiladas en relación a la memoria LGTBI en España. Y en ese caso, si vosotros creéis que sería necesario hacer algún intento por aunar esas fuentes y que todas estas pinceladas que estamos dando y que estamos comenzando a ver en un congreso como este, pues digamos que tengan una recopilación en la que quienes estemos interesados e interesadas en esta memoria colectiva LGTBI podamos acudir y tengamos esas referencias que muchas veces hacen falta aún en la actualidad. No sé si queréis alguno de vosotros. Muchas gracias, felicidades, Raquel, por tu presentación. A mí me parece que sin lugar a dudas es indispensable ese tesoro, entre comillas, que estás planteando, Yolanda, pero también es indispensable
que se conozca más la mucha investigación que se hace. Es decir, Raquel ha nombrado algunos artículos y algunos investigadores e investigadoras que han dedicado sus esfuerzos a esa exhumación de fuentes o esas nuevas ediciones, ¿no? Yo creo que se está haciendo una gran labor en los últimos años. También es verdad que hasta fechas muy recientes textos tan importantes como los de Victorina Durán o los de Elena Fortún no se han publicado, con lo cual no teníamos acceso a esa memoria hasta fechas muy, muy recientes. Hace 20 años no hubiéramos podido tener esos materiales, no los hubiéramos podido analizar, aunque ya disponíamos de investigaciones importantes como las que ha comentado Raquel de Shirley Manghini, ¿no? Entonces, a mí me parece que de lo que se trata es de intentar, por supuesto, aunar esfuerzos, pero al mismo tiempo de que individualmente nos empeñemos en la labor también de rescatar esos testimonios y de darles la importancia que merecen y que normalmente no han sido valorados. Debo decir modestamente que el año pasado se me concedió un proyecto de investigación del Ministerio que justamente tiene como uno de sus objetivos la recuperación de textos autobiográficos de masculinidades disidentes, ¿no? Entonces, es una modesta porción de toda la tarta, por decirlo de alguna manera, pero uno de cuyos objetivos es justamente ofrecer un recurso, publicaciones, actividades, pero también una base de datos que se desarrollará en los próximos 3 años que va a permitir visibilizar y, si queremos decirlo así, centralizar toda esa información. De todas formas, vuelvo a repetir, se está haciendo una investigación muy importante en los últimos años, ¿no? Tanto de edición como de interpretación, tanto por parte de filólogos como de historiadores, sociólogos. Así que yo creo que estamos en el mejor de los caminos posibles. Quiero ser muy optimista a este respecto. No sé, Raquel, lo que piensas. Sí que entiendo perfectamente la necesidad de que se está hablando aquí, evidentemente, ¿no? Y claro, la idea sería, yo creo, la palabra que tú has mencionado, Rafael, base de datos, quiero decir, algún repositorio, algún lugar en el que se centralizara, o sea, que fuera como un referente de fuentes, ¿no? De alguna manera y tal, para conocer lo que se está haciendo, básicamente. Entonces, que quien quiera investigar temas de estos pueda acudir en vez de estar cada uno buscando como locos qué tal y qué cual, pues tener ya el saber acumulado, ¿no? Que pueda estar a disposición del personal, ¿no? Eso podría ser una cosa que se podría pensar. Por ejemplo, tu proyecto, Rafael, parece que va en esa línea, pero supongo que con los documentos que se trabajan en ese proyecto. Pero en sentido más amplio podría ser, pues, yo qué sé, no sé cómo si quien dice página web, quien dice lo que sea, que se convirtiera en un referente porque tenga un archivo virtual, ¿no? Algo así, que tuviera las fuentes. Entonces es cuestión, y eso básicamente rastreando las investigaciones que se están haciendo, se puede, sería un proyecto que alguien la fuera clasificando, sistematizando y subiendo a un lugar así, ¿no? Y que entonces los que estamos en ello, pues la fuéramos difundiendo, se fuera difundiendo, ¿no? Eso por supuesto, ¿no? Y sí, lo de rescatar los testimonios es fundamental, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, Carretón Cano fue un privilegiado, tuvo esos textos que los tuvo desde los años 90, pero los tuvo en un cajón él también. Habían estado en un cajón y él los siguió metiendo en un cajón porque estaba muy liado, no estamos todos. Y entonces llegó un momento que dijo, anda, cuando se los pidieron de vuelta a quien se los había dejado, entonces dice, anda, voy a ver qué es lo que era. Y de pronto se dio cuenta de lo que era. Y entonces escribió ese artículo tan importante, pero ya no se ocupó de más, de a ver qué pasaba con ese material y solo otra gente posteriormente las ha publicado, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental, pero luego también está ese rastreo de las fuentes que no son evidentes.
las secundarias, ¿no? Es parte de lo que yo me he estado divirtiendo mucho mientras preparaba esto, el ir encontrando conexiones en el libro sobre la residencia de señoritas. No es sobre las residencias de señoritas y el lesbianismo, pero vas viendo ahí cosas que tú ya tienes un armazón y un marco interpretativo para irlas conectando, porque ya vas conociendo a las personas y los que estás buscando, ¿no? Entonces eso también los investigadores podemos ir así, ¿no? Pero bueno, a base de proyectos como el que tú tienes, esa iniciativa que tú estás mencionando, hombre, se podría intentar lanzar en serio de alguna manera, pero tiene que estar sustentado con alguna base, no sé, no meramente voluntariosa. Eso podría ser un propio proyecto, ¿no? Dedicado a eso, el archivo de tal y cual, ¿no? La creación o la ampliación, porque claro que hay archivos queer de no sé qué y no sé cuánto, cuidado, viendo el panorama que hay, que aquí, lo que pasa es que yo creo que la vertiente es más histórica, ¿no? Pero que, en fin, yo apoyo la idea, francamente, y contribuiría con lo que pudiera, desde luego. Pero, así que nada, quien tenga las iniciativas, que se pongan a ello.